Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Bienvenidos a una edición de Sports Network. Saludos desde el estadio de los Charros de Jalisco, aquí en la Liga Mexicana de Béisbol. Hacemos un break en lo que es la Liga de Béisbol aquí en México para hablar de MLB al día. Vamos a tener esta tarde a un invitado muy especial, un amigo de la casa, para hablar de la actualidad del béisbol de las grandes ligas y empezaremos por un tema muy importante que ya vamos a él. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros Luis Fernando Pinto, Manny Carvalho, que son parte del team de acá de Sports Network, y por supuesto a nuestro invitado Marcos Grunfeld. Un saludo, muchachos, ¿cómo están? Esto es el nuevo enfoque del deporte, Sports Network. Ahora mismo desde el Wolf Stadium, San Antonio, Texas, en la sede de los Mission de San Antonio, quienes son sucursal AA de los Padres de San Diego, Manuel Alberto. Buenas tardes, buenas noches, chicos. Bienvenidos a este Sport Network. El día de hoy, este es Mayor del Día. Bienvenido, Marcos. Tenía tiempo sin conversar contigo, pero qué bueno que dejaste la invitación con nosotros. Gracias, Manny. Gracias, Javier. Gracias, Fernando. Un gusto tenerte por aquí, Marcos. Un gusto tenerte. Y desde los que nos siguen por Instagram hace mucho rato, recordarán algún live que hicimos en tiempos de pandemia con Marcos Grunfeld por allá en el 2020 y bueno, desde antes, porque ya lo seguíamos evidentemente, pero siempre hemos estado pendientes del trabajo de Marcos y queremos empezar felicitando a Marcos por el desarrollo que ha tenido desde aquella época hasta hoy. Ahora mismo trabajando en los Estados Unidos, allí haciendo el seguimiento al equipo de los Boston Red Sox, el equipo de la semana y el equipo que está dando la noticia en la semana. Marcos, ¿qué pasó con Carita Devers? Ese cuento viene del Spring Training y continúa. Empecemos por ahí. Cuento no, novela. Bueno, es complicado. Yo estoy tratando de entender a las dos partes. Evidentemente, yo creo que, bueno, en primer lugar, entiendo la posición de Devers. Nunca ha jugado primera base. Entiendo. Es ciertamente la posición más fácil del terreno de juego, pero al final todas las posiciones del béisbol tienen su complicación. Que sea la más fácil no significa que sea fácil. Ese lado lo entiendo desde su perspectiva. Creo que si esto fuera el sprint training y no la temporada ya, él tuviera la oportunidad pues de jugar algunos juegos en primera base y aprender la posición, porque que sea la más fácil de nuevo no significa que sea sencillo. Igual tiene que aprender la posición. Manejar bicicleta con rueditas, fácil. Pero si nunca lo has hecho, igualito tiene su dificultad, ¿no? Claro. Manejar automático es más fácil que manejar sincrónico. Pero si nunca has manejado automático, igual y tienes que aprenderlo. Entonces, a ese punto voy, ¿no? Entiendo desde el punto de vista de Rafael su posición. También entiendo, y es la parte que a veces cuesta entender del béisbol, de cómo se maneja el béisbol, que no es un empleo normal como otros. En cualquier trabajo, si en tu trabajo te mandan a hacer algo, tú lo tienes que hacer. Difícilmente le puede salir una patada a tu jefe y no va a tener consecuencias. Mucho menos vas a poder ir al público, a las redes sociales, a un canal de televisión, a hablarle a tu jefe como lo hizo él, sin que haya ninguna repercusión. Entonces entiendo las dos partes. O sea, creo que todo el mundo hubiera esperado que el mismo Rafael, cuando seleccionó Casas, hubiera salido y hubiera dicho: estoy aquí disponible, si me necesitan en primera base, juego en primera base. Es lo que hemos visto en otros casos, Bryce Harper, Altuve, otros casos de peloteros que su organización necesitaron moverlos de posición y ellos no se negaron, más bien aportaron. Miguel Cabrera, cuando firmaron a Prince Fielder, él mismo dijo: yo me voy para tercera, no pasa nada. Estamos hablando de 3 potenciales miembros del Salón de la Fama. Cuesta entonces ver a Rafael Devers negarse a jugar primera base. Entiendo que a él le habían comentado que él iba a ser DH este año, que no iba a jugar en el campo. Pero que botara el guante, que no trajera guante. O sea, olvídate del guante. Tampoco nadie tenía planificado lo que iba a pasar con Tristan Casas. Nadie.
fue algo que agarra de sorpresa a Devers, fue algo que agarra de sorpresa a Alex Cora, fue algo que la agarra de sorpresa a Craig Breslow, fue algo que la agarra de sorpresa a todo el mundo. En ese sentido, me pareció incorrecto, no vamos a utilizar adjetivos fuertes, incorrecto, la postura de Devers ayer, creo que fue desproporcionada su reacción. Nadie le está pidiendo que juegue centerfield, nadie le está pidiendo que juegue en right field o en left field, le están pidiendo que juegue primera, que entiendo puede tener su dificultad, pero al final le están pidiendo que juegue en primera base. Era lógico que iba a pasar, yo creo que todo el mundo lo esperaba, que eso era lo que iba a suceder, que le iban a pedir que eso pasara. No se ha dejado de hablar toda la semana de eso, de que eventualmente los Red Sox le iban a pedir a Devers que jugara primera, por ende no creo que a él le haya agarrado de sorpresa, por ende no entiendo su reacción. Sí, el tema con Devers, y no sé cómo lo ven ustedes muchachos, Marcos y el equipo, es que se entera casi que por los medios. Cuando a él le dicen que ya no va a jugar tercera base, se enteró llegando. No fue un caso como Altuve, que Altuve desde hace mucho rato lo vinieron trabajando, hablaron con él y Altuve llegó al sprint training sabiendo el cambio que se venía. Devers se entera en el campo de entrenamiento, habrá escuchado cosas y él dice, a mí no me han dicho nada, y de repente le llegan con esto también enterándose por voces de terceros. Hoy fue, y corrígeme si no es así, Marcos, John Henry y toda la alta directiva del equipo de Boston se dirigió hoy a Kansas, que es donde están jugando los Red Sox, para hablar directamente con el jugador, y esto por supuesto, como tú bien dices, debe tener algún tipo de consecuencia. Yo pienso que no están así. Es evidente que si firmaron un tercera base y le están pagando $40 millones por año y es un tercera base mucho mejor que tú, creo que era claro, que acaba de ganar además el Guante de Oro, creo que era evidente la decisión. De ninguna manera Devers iba a jugar tercera base por encima de alguien que acaba de ganar el Guante de Oro. Ganar el Guante de Oro es mucho más difícil hoy que lo que era hace 10, 15 años. Hoy es mucho más rigurosa la votación. Hoy realmente el que gana un Guante de Oro es el mejor defensor de su posición. Se mide a nivel, no es una sola, en el pasado era una votación de popularidad, de lo que los managers pensaban que era el mejor simplemente a simple vista. Hoy no, hoy a los managers, a los técnicos que votan, le dan una lista de quiénes son los mejores defensores en cada posición con las estadísticas, con un índice que Rawlings inventó, creo que se llama SSI o SDI, algo así. Y de ahí, pues, o sea, es un equilibrio entre las estadísticas y la votación. Entonces, en efecto, el que gana el Guante de Oro, si no es el mejor, de verdad que está muy cerca de ser el mejor en su posición. Bregman acaba de ganar el Guante de Oro en la tercera base. Tuvo una temporada espectacular el año pasado defensivamente y sin duda mucho mejor defensor que Devers. Yo sé que quizás no te agrada que escuchar eso, pero es la realidad. Y en todo caso, yo creo que ningún pelotero se debería sentir mal de que en la organización a la cual tú representas y de la cual tú eres el jugador franquicia en este momento, sea mejor hoy a lo que lo fue ayer. Se supone que tú quieres ganar la Serie Mundial. Y hoy yo creo que los Red Sox son mejor equipo teniendo a Devers y a Bregman que solamente teniendo a Devers. Totalmente. Entonces, yo hice mucho la comparación entre cuando Cabrera le pidieron que se moviera a tercera base por la llegada de Prince Fielder, porque recuerdo claramente cómo fue ese proceso y recuerdo una declaración de Cabrera diciendo, a mí no me tienen que llamar a pedir permiso, traigan a Prince Fielder, vamos a hacer mejor con él. Y esa dupla Fielder-Cabrera fue muy buena. Y entiendo que Cabrera ya tenía experiencia jugando tercera base, pero igual, o sea, era el líder del equipo, era la cara del equipo, le están pidiendo moverse a tercera base. Claro, también me imagino que la situación era diferente, porque hay gente que dice, bueno, a Cabrera sí le avisaron, a Devers no. La verdad es que nadie sabe si le avisaron o no le avisaron. No lo sabemos. Nadie ha declarado
si le avisaron o no le avisaron. Pero bueno, el caso de Prince Philip fue un cambio de Milwaukee a Detroit. En este caso era la agencia libre. Me imagino que Bregman tenía varias ofertas sobre la mesa y me imagino que capaz no querían decir nada hasta que se dieron la mano y ya decidieron firmarlo. Me imagino que fue así, ¿no? Al final son elucubraciones porque nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó tras bastidores. Si en algún momento hablaron con Devers y le dijeron, estamos planeando traer a Bregman, no sabemos. La verdad es que no lo sabemos. En todo caso, creo que algunas cosas que ha dicho Devers han debido quedar de forma interna. Yo la verdad nunca había escuchado a un pelotero hablar de un gerente como lo vi ayer a Devers. La verdad nunca lo había hecho. No estoy diciendo que nunca ha pasado. Yo nunca lo había visto. Que de verdad que públicamente un pelotero hablara como de su patrono, porque al final es tu jefe. Al final es tu jefe. Y que él se expresara así, de verdad, me impresionó. Así es. Luis Fernando, muchachos. La comunicación, ¿cómo evalúan ustedes la comunicación que ha pasado entre Devers y Boston? Es precisamente eso, la forma en que se están, digamos, comunicando las decisiones. No sabemos si son las más ideales en función de cualquier situación, pero dejando eso un poco de lado, tiene razón lo que dice Marcos en el sentido de que, la idea es para ayudar a tu equipo. No estamos haciendo esto para perjudicarte a ti, jugador, estamos haciendo esto para ayudar al equipo que quiere llegar a una serie mundial. Hoy vemos a Boston segundo en el este de la Liga Nacional, de la Liga Americana, detrás de los Yankees, y teniendo una temporada buena en función de donde venía. Estamos viendo a este jugador que llegó para jugar la tercera base, Bregman, dando los resultados que se esperaban y teniendo el equipo en el momento que se necesitaba tener. Entonces, yo creo que más allá del manejo de la comunicación es el hecho de ser consciente o de meterle, no sé, 4 dedos a la frente para decir, esta es una decisión correcta que yo debo asumir. Ahora, lo de primera base, pues ya es otro cuento. Una posición que nunca ha jugado, una posición que si bien es cierto se puede adaptar, necesita tiempo para adaptarse, se va a adaptar en vivo. Va a ser un sprint training en primera base en vivo en plena temporada. Y eso no sabemos qué tanto puede afectar al equipo de Boston, ese tipo de decisiones. ¿Cómo ves ese movimiento, Marcos? ¿Y crees que esto puede afectar al equipo a mediano o corto plazo? Yo creo que la respuesta de Devers debió haber sido, mira, yo no tengo ningún problema en moverme a primera base, pero ya la temporada empezó, yo no he practicado nunca en esa posición, no tengo ningún problema en ayudar al equipo en lo que me necesiten. O sea, hubiera sido un poco más político, así me molestara, las molestias las expreso internamente, hubiera sido más político en ese aspecto, más diplomático. Yo hubiera preferido que en todo caso, si el equipo en algún momento me hubiera proyectado que me iban a necesitar en primera base, hubiera practicado algún tiempo en el sprint training allí para verme qué tal me siento, para practicar un poco la posición. Yo nunca he estado allí. Entonces sí quiero ayudar al equipo, pero bueno, preferiría tener un tiempo para prepararme para jugar en esa posición, porque no quiero hacer un mal trabajo. Es lo que yo creo que hubiera sido la forma idónea de responder, pero literalmente dijo, mira, este gerente tiene que aprender a hacer su trabajo, que salga al mercado y busque otro pelotero. O sea, creo que fueron declaraciones que no sé, no se vieron adecuadas. Y bueno, crean un problema en medio de un equipo que tiene expectativas para este año. Que la verdad han armado un buen equipo. Desafortunada la lesión de Triston Casas, que además pues no había tenido un buen comienzo de temporada, que también el año pasado tuvo problemas físicos, que también perdió mucho tiempo de juego el año pasado, se perdió casi 100 juegos debido a un problema en las costillas. Entonces yo creo que no sé, que era innecesario crear esta polémica en medio pues de un equipo que está tratando pues de buscar y un equipo que tiene además un futuro que promete, porque Roman Anthony y Marcelo Mayer están ahí en AAA esperando el chance Exactamente. de Liga.
ya están listos prácticamente los dos para jugar en Grandes Ligas y están ahí esperando sus chances, porque bueno, evidentemente nada más son 9 jugadores en el campo y la verdad que los Red Sox lucen sólidos en los jardines, en el infield, quizás no han logrado la consistencia que esperan en la temporada, pero el equipo está ahí, yo creo que los nombres están ahí, es cuestión de que agarren la consistencia y yo creo que este equipo está para buenas cosas, no sé si hoy alguien me planteaba que este equipo estaba para ganar la Liga Americana, yo no sé si tan lejos allá todavía, quizás el año que viene sí, pero ya con un poquito más madurez para algunos jugadores que todavía están jóvenes ahí. Pero de que están para pelear y de que están para competir, lo están, eso sin duda. Sí, sin duda, no creo, coincido contigo, no creo que estén para llevarse el este de la americana, y mucho menos la Liga Americana en general. Están para ser equipo de postemporada, eso sin duda, siempre y cuando se mantenga esta continuidad y se mantenga saludable el equipo, más allá del problema que tiene hoy allí en la primera base. Manny, ¿cómo ves esta situación y pensando en lo que se viene el fin de semana? Ahora mismo el equipo de Boston está ahí muy cerca de los Yankees no han tenido unos buenos resultados últimamente en las series por problemas con picheos, sobre todo. Ya vemos lo que está pasando con Devin Williams, ya vemos el tema de las lesiones en el picheo abridor, pero Boston está pues ahí atento a esa situación que ocurre y este fin de semana se viene la serie del Subway para todo lo que va a significar eso en Nueva York, esa serie entre Mets y Yankees. ¿Cómo ves ese escenario, Manny? Y vamos ahí entrando entonces con otros equipos para hablar de otra actualidad. Así es, Javi, Marcos y Luis Fernando. Se viene una serie importante en Mets Yankees. Y hablando de otro equipo, Andrés Jiménez está lesionado el día de hoy, distensión en el cuádriceps derecho. Andrés Jiménez, que está jugando allí con los Azulejos de Toronto a partir de esta temporada. Hablando de los Mets, van a comenzar hoy una serie contra los Chicago Cubs, los líderes divisionales en el centro de la Nacional y en el este del mismo viejo circuito. ¿Cómo ves la temporada hasta ahora de los Mets, Marcos? Teniendo a Juan Soto y sin tener a Juan Soto como principal referente. Las luces se las está llevando Paquito Lindor, se las está llevando allí el primera base Pete Alonso, que volvió con el equipo, y por supuesto el manejo del equipo o del cuerpo montecular que está haciendo el manager venezolano allí con el equipo de los Mets. Bueno, creo que después de lo que pasó en la temporada muerta, creo que era lo que se esperaba, ¿no? Que un equipo que ha tenido una gerencia que se ha movido bastante bien y que bueno, estaban aspirando a esto, ¿no? De poder tener un buen arranque de temporada y poder competir. Ya el año pasado habían dado la advertencia yendo hasta la serie de campeonato de la Liga Nacional de manera inesperada. Y bueno, ya el año pasado habían dicho, ¿no? Eso precisamente, de que tenían un buen núcleo de jugadores. Pete Alonso, hay que mencionarlo, gran inicio de temporada por el primera base, que el año pasado realmente no tuvo un buen año, pero bueno, este año sí ha vuelto a ser el Pete Alonso que todos conocíamos y ha tenido un gran arranque de temporada y ha apoyado en eso a Juan Soto, que tuvo un inicio lento, pero ya parece otra vez volver a encender los motores. Así es, así es. Y adicional a eso, Marcos, el oeste de la Liga Nacional, y para seguir allí en el viejo circuito, la pelea de los Dodgers y los Padres, esa actualidad que están viviendo estos dos equipos allí en el oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers que comenzaron también la temporada, pero que vieron cómo esa distancia se recortaba cuando se veía que los Padres empezaban a tener una temporada, no sé si calculada por muchos, pero están teniendo una gran pelea allí en el oeste de la Liga Nacional. Yo creo que nada de esto es sorpresa. Ya todo esto es parte de lo que vimos al final de la temporada pasada. Incluso Dave Roberts calificaba la serie de campeonato del año pasado entre como la serie mundial para ellos, ¿sabes? Entre los Dodgers y los Padres. Lo calificaba como la serie mundial y realmente lo fue. O sea, realmente fue mucho más emocionante que la serie mundial en sí. Que los Yankees y Dodgers, que también pues se vieron visto con el bajón de Aaron Judge, con la lesión de Ohtani, con la lesión de Freddie Freeman. De verdad
que quizás fue mucha gente estaba esperando esa serie mundial Dodgers-Yankees, quizás no fue la expectativa que todo el mundo tenía de esa serie, ¿no? Pues también daba con todas las lesiones, pero bueno, yo creo que todo lo que está pasando hasta ahora entre Mets, Dodgers, Padres, es parte de lo que vimos el año pasado, ¿no? De cómo terminó la temporada el año pasado y la competencia entre esos tres equipos. Y para continuar en el oeste, Marcos, pero ahora en la Liga Americana, cuando hacíamos los programas, porque antes de comenzar la temporada hicimos análisis de cada uno de los equipos, y cuando nos tocó hablar de los Atléticos, decíamos, y había un consenso aquí en el equipo, epa, el equipo de los Atléticos tiene una nómina interesante, tiene un equipo joven interesante. Sí, pero creo que nadie veía 20 juegos, 20 ganadas, que uno de los primeros con 20 victorias. Exacto, exactamente. Y hablábamos en esa época, ojo, no lo estoy dando como campeón del oeste, lo decía yo en aquel momento y lo decíamos todos, pero cuidado con este equipo, se puede colar como un equipo comodín en la Liga Americana, teniendo, si tiene salud, por supuesto, y si estos números que estamos viendo en el arranque o en la previa se cumplen a lo largo de la temporada. Tienen 20-18, estando 3 juegos por detrás de Seattle y estando un juego por arriba de Houston y 2 juegos por arriba de Texas. ¿Qué tal esa división del oeste de la Liga Americana? Sí, la verdad que es difícil opinar porque muchas veces he visto que equipos arrancan así y al final después del juego de las estrellas se desinflan. Ha pasado muchas veces y por eso es que Alex Cora decía el otro día, no vale la pena ver los standings ahorita, falta mucha temporada, hay muchos equipos que han arrancado bien que no se esperaban y hay otros equipos que se esperaban y no han arrancado tan bien. Eso suele pasar en las grandes ligas. Yo creo que es más de ver qué va a pasar después del juego de las estrellas. Yo no sé si los Atléticos de Oakland, si los Atléticos ya de Sacramento, mejor dicho, pues, tienen la posibilidad de competir en la Liga Americana. De verdad que está dura la batalla. Los Medias Rojas, Toronto, Yankees, Detroit, también estamos viendo de cómo finalizaron el año pasado y han arrancado esta. Los Reales de Kansas City yo creo que son mejor equipo. Lo que bueno, la pelea en el centro de la Liga Americana está dura, pero bueno, los Reales de Kansas City, yo también espero que puedan tener una buena temporada. Tienen mucho talento y no sé, hay que esperar. Yo creo que es muy temprano todavía. Obviamente sí asombra que tengan 20 victorias y que sean uno de los primeros equipos con 20 triunfos, pero al final la temporada es joven, hay que esperar a ver qué pasa más adelante porque puede ser simplemente una buena racha. Sí, allí como tú dices, en el centro de la Liga Americana, los Tigres de Detroit hicieron un buen trabajo en la temporada muerta, hicieron buenas adecuaciones, una temporada más para Tarik Skubal, con todo lo que logró el año pasado. Si bien es cierto, Skubal comenzó un poco lento, perdiendo las 2 primeras salidas o los 2 primeros juegos donde tuvo actuación, ya está teniendo los números que dejó el año pasado para hacer allí el Cy Young de la Liga Americana, y por supuesto que esto hace que los Tigres estén teniendo este buen arranque ahora mismo con 25-13, con 2 juegos y medio sobre Cleveland. Y a un punto interesante, Marcos, como tú dices, no es el cómo comienza, sino cómo termina. ¿Cómo ha comenzado Aaron Judge a esta altura que estamos en la temporada? Ya está más cercano de los 399 que por arriba de los 400, aún por arriba de 400, porque ha tenido, digamos, un par de últimas series no tan, digamos, contundentes con el madero. Pero ver este ritmo de un bateador o esta evolución en un bateador como Aaron Judge, que está bateando lo que está bateando y está teniendo el liderato en todos los departamentos ofensivos o en casi todos los departamentos ofensivos de las ligas mayores, es muy complicado de mantener en el tiempo, evidentemente. Pero sí sabemos que un tipo como Aaron Judge tiene la calidad suficiente para dar números como esos y más. Sí, bueno, estamos hablando de quizás el mejor pelotero, el mejor bateador de los últimos tiempos, ¿no? De las grandes ligas. Lo que ha hecho Judge en los últimos 4 años realmente es impresionante y yo no tenía muy claro cuando firmó ese contrato de qué tan duradero iba a ser, porque Judge al principio de su carrera sufrió muchas lesiones, pero ha logrado sobrepasar esa etapa, ha logrado mantenerse sano y ha logrado convertirse sin duda alguna en el mejor bateador de las grandes ligas. No hay ninguna duda al respecto, ¿no? Sí, en estos días publicaba yo, y disculpa que te interrumpa,
en Instagram de estas comparaciones que se hacen allí en la página de Baseball Reference, en el Statcast. La comparación de Judge, Soto y Ohtani, para que los números fueran los que hablaran. Y efectivamente los números de Aaron Judge sobre estos dos bateadores en particular o sea, eran prueba evidente de ello. Mucha gente me cayó encima porque la gente recuerda el error, ¿sabes? El error en la Serie Mundial, la gente recuerda los números de Ohtani de las últimas temporadas, pero dicho con todas las letras, el mejor bateador del béisbol hoy es Aaron Judge. Sí, De eso no hay duda. Sí, sin duda, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Quizás no es el mejor pelotero, porque, bueno, pelotero Estamos de acuerdo. Uno entiende que la defensa y estamos de acuerdo. Bueno, si Ohtani regresa a pichar, esa es la otra duda. Ohtani va a regresar a pichar, no va a regresar a pichar. Los Dodgers han sido muy misteriosos con el asunto. Yo no creo que vaya a pichar este año. Lo mismo, no tuvo un sprint training como pitcher. No creo que lo vayan a lanzar a pichar, lo vayan a poner a pichar sin tener antes un entrenamiento previo. O sea, creo que después de venir una lesión en el hombro y una lesión en el codo, no creo que sea prudente. Yo creo que van a esperar el sprint training del año que viene para que se vuelva a preparar en las dos funciones. Yo creo que sí va a volver a lanzar. Capaz tiene un par de temporadas de nuevo como abridor y después pasa el relevo. Yo no creo que los Dodgers le vayan a pagar $60 millones por año solamente para que sea bateador designado. Correcto. No creo que ese haya sido el objetivo del equipo. Mucha gente dice que los números no importan, que es solamente marketing. Yo no coincido con eso. Obviamente hay un aspecto de marketing. Obviamente lo que el tipo atrae de Japón es impresionante y obviamente eso tiene su costo, pero también el tipo atrae porque tiene las dos funciones. Si deja de tener las dos funciones, deja de ser atractivo. Así es. Entonces, yo no creo que tampoco. Ohtani es un monstruo. Ohtani es un tipo que trabaja mucho. Yo creo que él mismo debe tener en su conciencia de que él quiere hacer las dos funciones y que él en parte aceptó quedarse en Japón porque el equipo que lo drafteó en Japón, a pesar de que todos se habían comprometido en hacerlo, era que él iba a cumplir las dos funciones. Entonces yo creo que al final ese también es una meta personal. Yo sé que ya firmó el contrato, que ya tiene su dinero garantizado, pero también estará esa parte de orgullo de él de querer demostrar que él sí puede regresar a lanzar. De nuevo, no lo veo este año, porque salvo que los Dodgers agarren y digan, bueno, mira, vete 2 semanas a AAA, pero no creo que eso vaya a suceder, sería ilógico. No. Perder ese bate por 2 semanas, pues no. Exacto. Haz 4 aperturas en AAA, vete un mes a AAA para que hagas 4 aperturas. O sea, no creo que eso vaya a suceder. En ese sentido, pues creo que van a dejar que... Y vamos a estar claros, la rotación hoy de los Dodgers no necesita un brazo como Ohtani, ¿no? O sea, que se me bien entienda, un brazo como Ohtani, la otra idea que a mí se me ocurría, la otra idea que a mí se me ocurría, no sé si es descabellada, es que lo sacrifiquen en los juegos pero tampoco sé si eso es viable, porque está la cuestión de que no puedes enviar tantas veces a un jugador, enviarlo a ligas menores y volverlo a subir, volverlo a subir. No sé. No creo que, no sé cómo lo puedan manejar para que eso ocurra este año, de verdad. Él necesita abrir juegos, tiene 2 años que no abre juegos. Necesita abrir juegos antes de abrirlos en grandes ligas. O sea, necesita ir a ligas menores, hacer una rehabilitación como debe ser y después, sobre todo, pasar por 2 cirugías. Entonces, este año realmente no creo que suceda. Dave Roberts ha dejado la puerta abierta que sí. Yo realmente no lo veo. No creo que lo vayan a lanzar al montículo sin haber tenido juegos en vivo antes. Porque la gente dice, bueno, lanza bullpen, juegos simulados, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Necesita tener sus juegos en vivo, su preparación para poder regresar. Y yo lo veo más para el año que viene. Luis Fernando. Ajá, dentro de lo que es la característica del este de la Liga Americana. Los Yankees tienen 21 victorias, pero el equipo más ganador ahora mismo de las grandes ligas son los Tigres de Detroit, seguido por los Dodgers de Los Ángeles, luego los Mets de Nueva York. Así que
a mi entender, el este de la americana es una de las divisiones más débiles. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Marcos. Repite la pregunta, disculpa. El este, a mi entender, es una de las divisiones más débiles de lo que es la Gran Carpa, ya que donde están los Mets, donde están Detroit y los Dodgers, que son los equipos más ganadores actualmente, son los que están prevaleciendo pues el torneo ahora mismo. Sí, lo que pasa es que, claro, jugar en el centro de la Liga Americana no es lo mismo que jugar en el este de la Liga Nacional o jugar en el este de la Liga Nacional. O sea, yo creo que a nivel de competencia, pues esas dos divisiones son más fuertes. El centro de la Liga Americana está para cualquier cosa, pero yo creo que cuando pones a Detroit contra los Yankees o contra los Medias Rojas o los mismos Cubs, cuando los pongas contra los Mets, contra los Phillies, contra los Dodgers, contra los Padres, yo creo que luce cuál es el favorito. No significa que no puedan dar la sorpresa, pero bueno, creo que obviamente las dos divisiones centrales están, creo que un escalón por debajo de lo que es el este y el oeste de ambas ligas. Sí, esa serie que empezó hoy entre Cubs y Mets va a ser un buen medidor para eso. Manny, ¿qué otra información tienes por allí? Si tienes algún dato de algún pelotero relacionado o algún nuevo movimiento para ir cerrando. Bueno, no hay movimientos importantes, estamos pendientes de ligas menores, sobre todo en los Reales de Kansas City, que hay un pelotero que lo veo muy bien, que es Luis de Ávila, un prospecto venezolano de los Leones del Caracas. Y ya comenzó la liga, hablando de ligas menores, comenzó la liga rookie ayer, la Florida Elite, y ayer con los peloteros en acción. Así es, hay que estar pendiente para ver los movimientos que puedan haber en un futuro próximo, tomando en cuenta las lesiones que se puedan estar presentando y por supuesto las subidas y bajadas que pueda hacer los equipos de Grandes Ligas. Lo vimos recientemente con los Yankees de Nueva York. Finalmente, el venezolano Jorvin Vivas de los Yankees de Nueva York, quien ya había subido varias veces y que no había visto acción, finalmente dio un turno ya dio varios turnos y ha visto acción y ha aparecido incluso en la alineación de manager Aaron Boone, aprovechando la lesión de Chas Chisholm Jr. allí en la segunda base. Entonces, bueno, estaremos allí pendientes de estos movimientos. Luis Fernando, si quieres aportar algo más para irlo haciendo, para ir cerrando esta edición de MLB al día. Los números de Moisés Gómez. Moisés Gómez está bateando 278, tiene 4 jonrones, tiene 16 empujadas y tiene un OPS de 878. Moisés, candidato a ser llamado a las Grandes Ligas, me informa que están trabajando en su defensa. Perfecto, buenísimo. De ese tipo de seguimiento estaremos haciendo en las próximas ediciones para estar pendiente de este jugador en específico y de los que sigan surgiendo, que nos llamen la atención, por supuesto, para ver su desarrollo en ligas menores y, por supuesto, su paso hacia el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Marcos, de nuevo, desde pandemia hasta ahora nos volvemos a encontrar aquí en las redes. Un gusto tenerte aquí en el espacio. Muchas gracias por tu tiempo, Marcos. Y como te decíamos al comienzo, muchas felicidades por los éxitos logrados ahora que estás trabajando allí bien de cerca con los Boston Red Sox, haciendo el seguimiento siempre de la mano del emergente, ¿correcto? Correcto. Gracias, Javier. Gracias, Manny. Gracias, Luis Fernando, por la invitación y siempre a la orden. Muchas gracias a ti por estar, a los muchachos por seguir siendo parte de este proyecto y seguir creyendo en el proyecto. Por allí estaremos colgando esto en YouTube y algunos extractos, por supuesto, en Instagram. A los que nos ven, no duden, por supuesto, de suscribirse al canal, de estar muy atentos del contenido que estaremos subiendo acá para la actualidad del béisbol, tanto del béisbol en Estados Unidos como el béisbol aquí en México, en la Liga Mexicana de Béisbol. Por supuesto, como siempre, darle like, compartir y estar muy atentos de los próximos contenidos. Y siempre muy pendientes, porque si nos ven por ahí, es porque vamos a estar entrando en la puerta del estadio, donde quiera que estemos. Saludos, un abrazo, vaya. Bye, gracias. Gracias, chao.